Vamos a hablar ahora, amigos, de otro tema, que es proceso de investigación. Hablamos del caso Boat Trading, porque la Fiscalía ha imputado formalmente al expresidente Armin Dorgathen, además de otros funcionarios que van a ser juzgados. En el caso de Dorgathen, al haber indicado el ministro de Gobierno que está fuera del país, imaginamos que va a ser procesado en rebeldía. Ya la justicia determinará aquello. Sin embargo, el caso Boat Trading continúa avanzando. Una empresa paraguaya que era utilizada para la importación de combustible a nuestro país está en el foco precisamente del Ministerio Público y todas las autoridades judiciales que están involucradas. 10 funcionarios aproximadamente habrían sido ya imputados, para cuales la Fiscalía va a pedir una detención preventiva, incluido, reiteramos, el expresidente de YPFB, Armin Dorgathen. Y para conversar sobre este tema hemos invitado a Omar Yucra, él es fiscal anticorrupción, que nos va a dar detalles del trabajo que se está desarrollando, entendiendo que además han habido diferentes allanamientos a las oficinas y documentación que ya está en poder de las autoridades. Buenas noches, fiscal. Buenas noches y a todos su televidente. Muchísimas gracias, fiscal. ¿Qué detalles nuevos se tienen de la investigación? Bueno, el Ministerio Público ha realizado registros del lugar del hecho en la ciudad de Santa Cruz, posteriormente en la ciudad de La Paz y nuevamente en la ciudad de Santa Cruz. En estos registros del lugar del hecho se ha podido constatar de que evidentemente se han firmado los contratos cuestionados por la Asamblea Legislativa entre los ciudadanos Gabriela Delgadillo Salazar, Julio César Camargo, Rolando Ayala Sánchez, Omar Alarcón y el ciudadano Miguel Ángel Colque. Entre los elementos fundamentales que se ha podido colectar son el proceso de contratación de los 12 contratos, donde se tiene documentación desde el inicio hasta el final de dichos contratos, donde se ha podido establecer la participación de estos sujetos en la firma del contrato. Asimismo, se ha podido recabar información a través de las entrevistas que evidentemente para la elaboración de estos contratos se tenía un plantel disciplinario como ser una unidad legal y una unidad de contrataciones, quienes deberían advertir todos los impedimentos o algún obstáculo o alguna observación para esta celebración de estos contratos. Evidentemente se ha podido establecer elementos suficientes por el cual el Ministerio Público el día de hoy ha presentado la resolución de imputación formal en contra del ciudadano Armin Dorgathen Tapia y en contra de la ciudadana Gabriela Delgadillo, entre otros que son funcionarios de YPFB Corporación, como también de YPFB Logística y YPFB Refinación. Fiscal, ¿cómo está? Buenas noches. Gerardo los saluda. En cuanto a la alerta migratoria que fue emitida previamente, la Fiscalía y el Ministerio Público hizo seguimiento de esto, tomando en cuenta que por voces oficiales ya del gobierno, el expresidente está fuera del país. Evidentemente, el Ministerio Público en fecha 10 de noviembre del año 2025 ha presentado la alerta migratoria a la Dirección de Migración. Asimismo, se cuenta con un informe del investigador asignado al caso, en el cual hace conocer estos extremos a través de noticias de redes de comunicación, como ser Facebook, entre otros, en el cual el Ministerio Público ya ha emitido los requerimientos a la Dirección de Migración, conocer el flujo migratorio de este ciudadano hasta la fecha, como también conocer qué alertas migratorias, aparte del que se ha emitido en este caso, se cuenta también contra este ciudadano. Buenas noches, fiscal. En ese sentido, ¿qué va a pasar con el ciudadano Dorgathen, ya imputado y probablemente fuera del país? Se ha planteado también una solicitud de deportación en caso de estar fuera del país, específicamente en Brasil. Bueno, son figuras y mecanismos legales que nos otorga el Código de Procedimiento Penal y la Constitución Política del Estado. Entre los más adecuados se tendría alguna cooperación internacional, un sello rojo, un sello azul o en su caso una extradición. Este último, que es la extradición, se puede basar cuando se abra la audiencia de medidas cautelares para discutir la imputación formal y el juez de garantías otorgue o dé viabilidad a la detención preventiva que se ha solicitado contra este ciudadano, podríamos hablar de una posible extradición. En cuanto a la deportación, ya necesariamente a través del principio de reciprocidad que rige entre los países y también la cortesía internacional, este proceso de deportación es más entre el Estado que
tiene en su poder a dicho ciudadano, casi no interviene en sí el Poder Judicial o el Ministerio Público. ¿No demoraron un poco las investigaciones, fiscal, justamente como para dar tiempo a que estas ex autoridades salgan del país? En primera instancia, el Ministerio Público, al tener simplemente indicios en primera instancia para comenzar la investigación, en el mes de julio, en el mes de agosto y septiembre, se ha emitido varios requerimientos, toda vez de que en principio solamente se tenía un informe de la Asamblea Legislativa, que era un informe en copias simples. Y a finales del mes de septiembre recién llegó al Ministerio Público el informe de la Comisión Especial en el cual establecía 2 puntos. Uno, remitir antecedentes a la Contraloría General del Estado a efectos de establecer los indicios de responsabilidad que habían advertido la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, para posteriormente ser remitido estos antecedentes al Ministerio Público. En ese entendido, el Ministerio Público no ha esperado a contar con este informe de auditoría. Sin embargo, ha podido recabar documentación en el cual, en primera instancia, se ha podido establecer de que evidentemente se ha hecho la compra de las acciones de la empresa Boat Trading por parte de la empresa YPF Refinación y YPF Logística, lo cual conllevó a una imputación formal contra el ciudadano Félix Taca. Fiscal, a la fecha aproximadamente, ¿a cuánto ya llega el monto de daño económico al Estado? Conforme a la denuncia y a los anexos que se ha presentado por parte de la parte denunciante, se tiene un daño económico de 5 millones o en su caso de 365 millones de dólares. Sin embargo, como les he señalado precedentemente, esta Asamblea Legislativa, a través de la Comisión Especial, ha emitido idóneamente remitir antecedentes a la Contraloría a fin de establecer indicios de responsabilidad, incluso el daño ocasionado al Estado. Sin embargo, al emitirse esta imputación formal, el Ministerio Público está ganando los 6 meses de la etapa preparatoria, lo cual evidentemente en caso de alguna observación, obstrucción o alguna situación que no llegue a esta auditoría, el Ministerio Público obviamente va a activar su propia auditoría forense a través de nuestro Instituto de Investigaciones Forenses, que es el INIF. Fiscal, 2 preguntas en una. ¿Cuáles son los delitos que habría cometido Armin Dorgaten en el caso Boat Trading? Y si también se va a considerar la imputación a la ciudadana paraguaya que oficiaba como representante legal de la empresa. Ya. En primera instancia, la imputación formal en contra del ciudadano Armin Dorgaten Tapia es por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. Si bien es cierto que este ciudadano no firmó los contratos cuestionados, no es menos cierto que esta persona era la autoridad MAE, la persona que, si bien en su declaración ha señalado de que tenía la norma legal, los reglamentos internos, decretos supremos para realizar este tipo de actos, no es menos cierto que conforme al decreto supremo 181, al ser una máxima autoridad, tenía el deber de fiscalizar, supervisar todos estos extremos. Incluso se ha podido hallar que en el reglamento interno de YPFB en cuanto a las contrataciones se tiene de que evidentemente cuando YPFB suscriba un contrato con alguna empresa para la contratación de productos, esta empresa no tiene que tener entre sus funcionarios a personas que hayan trabajado en YPFB y sus subsidiarias, lo cual ha ocurrido en el presente caso, donde se ha podido establecer que en estos últimos registros del lugar del hecho, que evidentemente los que firmaron los contratos con la empresa YPFB también ejercían funciones en YPFB Refinación y YPFB Logística. Ahora, fiscal. Asimismo, en cuanto a la ciudadana paraguaya, dígame. No, adelante, concluya la idea, por favor, en breve le pregunto. Gracias. En cuanto a la ciudadana paraguaya, Sandra Otazu Vera, el Ministerio Público ha activado en primera instancia
una cooperación internacional para su declaración informativa, la cual debería realizarse vía plataforma Zoom el 31 de octubre. Sin embargo, no tenemos hasta el momento una respuesta contundente de la Cancillería si esta cooperación ha llegado al país requerido. Sin embargo, el Ministerio Público está reiterando esta cooperación internacional para que en el mes de enero y si fuera posible el mes de febrero se tome la declaración vía Zoom de esta ciudadana y posteriormente evaluar todos los elementos y emitir una resolución en contra de la misma. Mi consulta, fiscal, ¿qué otras medidas se están asumiendo en el tema de bienes, cuentas bancarias? ¿También se van a asumir medidas de ese tipo? Evidentemente, el Ministerio Público ya ha emitido primero la anotación preventiva de todos los bienes muebles y inmuebles de los sindicados y también la retención de fondos en contra de estos ciudadanos. Asimismo, la alerta migratoria en contra de todos ellos para que se sometan al proceso. Fiscal, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Vamos a estar atentos, claro, al avance de las investigaciones.